Bueno, hola, acá vamos de nuevo con los videos de soldadura. Esta vez vamos a hacer una comparación entre la soldadura común, la tradicional, la que usábamos siempre, y la inverter. Hay algunas características que las diferencian, y a la hora de tener que comprar, tener que elegir una máquina de soldar, estaría buenísimo conocer algunas características entre una y otra máquina. ¿Sí? Muchas veces vamos a comprar y no conocemos bien qué comprar. O si ya la tenemos, bueno, o si tenemos que elegir para conocer un poquito. Bueno, vamos, en principio, aquí tenemos las dos máquinas. ¿Sí? La soldadura común, la que era con bobina, y la inverter. ¿Sí? Una de las características de la soldadura común, tradicional, de este tipo, es que son muy duraderas. Como tienen una bobina adentro, esos trabajan con bobina. Una de las características principales, así muy que nos entregan corriente alterna. Toman de la red corriente alterna y nos entregan corriente alterna. La inverter nos toma corriente alterna y nos entrega corriente continua. Después ya vamos a ver las características que nos da la corriente continua, que se pueden cambiar la polaridad de las pinzas y la masa y eso. Esta máquina antiguamente era mucho más económica. Ahora, en la actualidad, estuve viendo precios ahora y prácticamente no hay diferencias, o hasta a veces un poco más cara y no se justifica para nada. Tiene un peso muy elevado, sí, porque como tiene una bobina de cobre adentro, es siempre muchísimo más pesada en peso, comparando lo que es peso-potencia. ¿Sí? Mucho mayor consumo eléctrico tiene. Estas máquinas tienen, si podemos ver en la entrada, ¿sí? Por lo general necesitamos poner un cable mucho más grueso y exige que estas otras máquinas, y exigen mucho más toda la instalación eléctrica que tenemos en el lugar. Menor ritmo de trabajo. ¿Qué pasa esto del ritmo de trabajo? Cuando nosotros vemos en las especificaciones, acá en las especificaciones que nos dan, siempre nos da, fíjense, acá me dice que al 35%, usándolo a 210 amperes, me trabaja al 35%. ¿Sí? Usándolo a 160 amperes, me trabaja al 60%. Ahí lo podemos ver bien. Y trabajándola a 130 amperes me trabaja al 100%. ¿Qué es ese 100% de qué? Se toma una medida como en 10 minutos de trabajo continuo, la máquina continuamente prendía soldando en 10 minutos, en esos 10 minutos. O sea que si lo pongo a 210 amperes a esta máquina, en 3 minutos y medio tengo que cortar, dejarla enfriar el resto de esos 10 minutos y así. Esta máquina, que es mucho más chiquita, fíjense, esta es una Turbo 265. Esta es una 150, una Salcor 150. Vemos que nos dice acá la plaquetita. Nos dice que a 150 amperes, o sea que al máximo, al tope máximo que da, trabaja al 80%. O sea que puedo trabajar en 10 minutos, tomando ese porcentaje, en 10 minutos de trabajo continuo. Estamos hablando de que arranco a soldar y sueldo, paro, cambio electrodo y sigo soldando durante 10 minutos. Sí, fíjense, si lo pongo a 134 amperes, me va a trabajar al 100%. Puedo trabajar indefinidamente, que no voy a tener ningún tipo de problema. Por eso estas maquinitas son muchísimo más eficientes que las máquinas viejas, las máquinas que trabajábamos antes. ¿Sí? Ahí tenemos de nuevo los porcentajes. Y el consumo va a ser muchísimo más alto. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con algunas de las otras características. Mal acabado de los en poco espesor. ¿Por qué mal acabado en poco espesor? Estas máquinas, al entregarme la corriente alterna, no puedo cambiar la polaridad. ¿Sí? Al no poder cambiar la polaridad,
un cable va a ser para la masa y el otro cable va a ser para la pinza portaelectrodo. No voy a tener un positivo y un negativo, sino que voy a tener un vivo y un neutro, como tenemos en la corriente de las casas. En esta otra máquina tenemos un positivo y un negativo. Ahí abajo lo podemos ver. Un positivo y un negativo. ¿Sí? Ahí vamos con otro videito para que no se haga tan largo.